antes de la fundación del mundo. Mire usted, y es la que habilita al ser humano. Estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, para que en su estado de depravación pueda, aleluya, en su libertad recibir o rechazar la salvación en Cristo Jesús. Porque nosotros tenemos libre albedrío para recibir lo que el Señor nos quiere dar. Y si no lo queremos recibir, le decimos al Señor, yo cierro el corazón y yo no te recibo esa salvación que tú quieres dar. Yo quiero que ustedes miren el gran amor del Señor, el gran amor de nuestro Dios, que ha provisto para todos aquellos seres humanos que puedan aceptar este llamado tan sencillo que hace el Señor para salvación. ¿Cuántos dijeron amén? Pero yo quiero decirte en esta noche que no todos aceptan este llamado. Algunos deciden rechazarlo, rechazar a Cristo desde el principio. Otros deciden aceptar el llamado a esta salvación tan grande. Pero pasado algún tiempo, después de haber recibido al Señor, se apartan como el camino al lado del cual cayó la semilla. Y quiero que recuerdes esta palabra del sembrador. Hermano, como los pedregales en los que la semilla no tiene absolutamente ninguna raíz. Como los espinos donde la semilla, que es la palabra de Dios, porque la semilla no es otra cosa diferente a la palabra de Dios, es ahogada por los afanes de este mundo, por los deseos de riqueza en este mundo, por el atornillamiento en este mundo. Alabado sea el Señor. Hermano, Dios no solo le da la posibilidad, la alternativa al ser humano de arrepentirse y de ser salvo del infierno, porque de algo vamos a ser salvos y es de ir al infierno, sino que también está dispuesto a guiarlo. El Señor no salva, no llama y deja tirado al que salve y llama. Hermano, lo guía en el camino, lo guía durante toda su vida. Hermano, con el fin de que guarde esa salvación tan grande, porque el sacrificio perfecto no puede quedar en el aire, y que se ocupe de esa salvación con temor y temblor. Dios ha prometido que la obra que empezó, Él está dispuesto a terminarla, porque Él no empieza algo y lo deja a un lado. Él lo termina, porque Él es un Dios perfecto. Él es un Dios santo, Él es un Dios fiel. Él es nuestro Padre y el Padre no abandona al Hijo. Yo quiero que vayas conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Por favor, búscalo y lee conmigo. Cuando lo tengas me regalas un amén. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, para cumplir esta promesa, el Señor nos ha dado una provisión. Tú no tengas ninguna duda de que el Señor siempre entrega a sus hijos una provisión. Aún te digo algo más profundo. Esa provisión muchas veces la mal usamos y no le damos la gloria ni levantamos acción de gracias por eso. Nos ha dado el Señor su Espíritu Santo, nos ha dado el Señor su palabra, nos ha insertado en una familia espiritual, en su iglesia, su cuerpo. Ha puesto un pastor terrenal que apacienta las ovejas, porque las iglesias no se dirigen solas, las dirige el Señor y el Señor pone a quien le plazca allí. Hermano, que aconseja de parte de Dios, que exhorta, que amonesta.
hermano, que ama las ovejas y lo único que quiere es el bien para ellas. Porque ¿qué pastor quiere que su oveja se le pierda? Es decir, que guarden la salvación hasta el final, porque ese es el punto y esa es la pelea de la iglesia. Ese es el objetivo de la iglesia, guardar esta salvación hasta el final, hasta que parta con Cristo o que venga el arrebatamiento de la iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y mire usted que el Señor es fiel y está dispuesto a hacer su parte, porque Él nunca se niega a sí mismo, nunca falla en hacerla. Pero nosotros debemos de hacer la parte que nos corresponde. Y la primera, por supuesto, hermano, es aceptar el llamado. ¿Tú me estás siguiendo? Aceptar el llamado, te lo subrayo, aceptar el llamado de salvación. Hermano, y ese llamado de aceptación lo aceptamos con un genuino arrepentimiento. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, el hombre viejo depravado queda fundido, queda allá abajo. Y dice la palabra que lo debemos de hacer con fe sincera. Y la segunda parte es cooperar, y subrayo la palabra cooperar, con el Espíritu Santo de Dios en obediencia absoluta, no obediencia media. Obediencia a su palabra, obediencia al pastor terrenal. Estoy hablando aquí esta noche del pastor terrenal porque el Señor me dijo, habla de eso. El Señor lo ha puesto en la iglesia y tiene un encargo y tiene que cumplir con ese encargo. Y yo creo que muchos en esta noche van a entender, ahora que estoy hablando del pastor terrenal, que yo no estoy dispuesto a ir con las manos vacías al tribunal de Cristo. Necesito hacer lo que el Señor diga que tengo que hacer. Negarme a mí mismo, entrar en la voluntad del Señor, hacer como Él diga. Es imposible que los hombres que dirigen iglesias puedan dirigir la iglesia si se apartan de la palabra. Es imposible que los hombres hagan sus anhelos antes que la palabra se manifieste en verdad, en vida, en acción diaria en los feligreses. Es difícil, hermano. Es difícil no padecer, no tener dolor cuando la oveja no quiere caminar y no quiere ir por donde el Señor le está diciendo que camine. Es difícil. Y creo que es el tormento y es la prueba, una de las tantas que tienen que pasar los pastores. Aleluya. Es el Señor, hermano. Es el Señor en amor que nos dice, ven acá y haz lo que te ordené. Porque si en algún momento nosotros no queremos, el Señor con su amor, con su Espíritu Santo, nos convence para que no nos sujetemos desde fuera, sino que lo hagamos de corazón, sabiendo el valor incalculable de cada alma que el Señor anexa en el redil. Es tan facilito decir, ya yo no hago parte de ese redil, yo me quiero ir de ese redil. Es tan sencillo decir eso, porque eso es lo que anhela Satanás. Sacar del redil al que está ya ubicado por parte del Espíritu Santo, por parte del Señor. Porque aquí pocos se conocían aquí entre sí, para que después ya en familia espiritual puedan estar dentro del redil. Yo he dicho eso varias veces. En amor. Y yo te digo que esta cooperación
Es la responsabilidad que Dios nos ha dado con el fin, hermano, de que guardemos esta salvación tan grande. Porque no es cualquier salvación. Mira que nosotros no estamos hablando teóricamente. Nosotros creemos la Biblia de principio a fin. Nosotros creemos que esta es la palabra de Dios. Nosotros creemos que el Señor habla y esta es una palabra segura e imposible de evitar, imposible de evadir, por cuanto es la salvación misma y es la vida misma. Aleluya. El Señor quiere que avancemos, hermano, que no nos detengamos, que no nos estanquemos. El Señor no le agrada cuando nos estancamos. El Señor quiere que maduremos, porque ciertamente el diablo le encanta detener al feligrés allí quietecito, sin que se mueva. Lo tiene allí con la lámpara y lo tiene bien ubicado para darle el tiro de gracia. ¿Sabe por qué? Porque se le salió de las manos y necesita regresarlo a donde estaba anteriormente. Y en el momento en que le pueda dar el tiro de gracia, le da el tiro de gracia. El diablo no perdona. El que perdona se llama Jesucristo. Hermano, que crezcamos en el poder de su palabra. ¿Y para qué? Para salvación, aleluya. Yo quiero que vayas conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Mira cómo dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, en esta noche, hermana, quiero hablarte de una bendición más que el Señor nos da. Dios no se conforma solamente con llamarnos a salvación, para salvación, sino que también nos otorga una comisión. Subrayo, comisión. Hermano, hay un llamado al servicio. ¿Tú me estás siguiendo? Un llamado al servicio. Y para servir el Señor nos va preparando todo el tiempo, dice la palabra de Dios, nos va enseñando y nos va probando. Porque cuando el Señor llama, nos va capacitando y nos va probando. A ver si somos fieles o no. Fidelidad. Y quiero recordarte uno de los peores errores que puede cometer un creyente cuando es llamado al servicio en la obra, y es que crea primero que ya está preparado totalmente, que ya tiene todas las capacidades para servir. Que Dios le ha llamado al servicio porque Dios consideró que tenía todos los talentos para servir. Hermano, el que piensa esto está equivocado. Debe de cambiar de manera de pensar. Porque es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Por eso pregunto en esta noche: Dios llama al capacitado, Dios llama al inteligente, Dios llama al talentoso, Dios llama al que supuestamente ya tiene la preparación y sabe lo suficiente y no necesita prepararse más ni aprender más. ¿Dios hace eso? Dios no hace eso. Yo te digo que no. La Biblia enseña lo contrario. Primera de Corintios, capítulo 1, búscalo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Búscalo, por favor. Primera de Corintios 1, 25. ¿Estás conmigo ahí? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios,
Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aleluya. Allí está claro cuál es el pensamiento de nuestro Señor. Y yo quiero que miren los requisitos del Salvador, y te los voy a enunciar. 1, Dios escoge al débil. 2, Dios escoge al que no es sabio, ni es poderoso ni noble según la carne, sino, hermanos, si yo creo que porque tengo charreteras, porque soy profesor de la Universidad del Atlántico, porque tengo una carrera profesional, porque tengo una maestría, porque tengo un doctorado, y me harto de decir que he leído muchos libros y tengo una gran competencia de lectura, entonces Dios me va a usar porque ese talento es el que Él necesita. Mira, déjame decirte que el que piensa así está equivocado. Si yo creo que porque tengo posesiones, porque tengo un buen trabajo, porque tengo un trabajo estable, porque tengo una posición social, porque tengo buenas amistades, bueno, y colegas dentro del círculo en el que me muevo, y estas personas, hermanos, me consideran inteligente, sabio, poderoso. Entonces por eso el Señor me ha escogido para servirle. Déjame decirte que el que piensa así está equivocado. Y yo quiero que sigamos con los requisitos que el Señor ve para escoger a un servidor. A ver cómo lo haya el Señor. Dios escoge al que es considerado necio para el mundo. Dios escoge al que es considerado vil para el mundo. Es decir, al menospreciado por el mundo. Dios escoge al que no es nada. Hermano, estos requisitos de lo que Dios escoge, tal como dice su palabra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 al 29, usted los puede leer en su casa y reflexionar sobre ello. ¿Y por qué Dios mira estos requisitos? Me pregunto. Hermano, la respuesta está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Esa es la respuesta. Que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se jacte, para que nadie se enorgullezca, para que nadie se ensorbezca. Hermano, se vuelva o siga altivo, soberbio, vanaglorioso, vanidoso. Porque todo le pertenece al Señor y toda la gloria es para Él. ¿Cuántos dijeron amén? Mire, hermano, mire lo que dice Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así es el Señor de drástico, de preciso, de seguro, de palabra. No anda titubeando para decir lo que tiene que decir. Es demasiado sincero. Y bueno, tú podrás decir esta noche, pero si Pablo tenía mucho conocimiento, Pablo fue educado nada más y nada menos que por un rabán, por Gamaliel, es decir, un maestro de maestros. Si Pablo era reconocido entre todos los judíos, y eso lo sabemos por la palabra de Dios, hermano, entre los sacerdotes, Pablo tenía poder, Pablo era considerado importante y noble socialmente porque era ciudadano romano. Y Dios lo escogió, le llamó y le dio un gran ministerio. Tú podrás decir esto y preguntarás, entonces, pastor, yo que soy inteligente, que me llaman de varias entidades para hacer trabajo, que soy reconocido,
como un gran profesional. Es decir, como un gran trabajador, como con mucha eficiencia. Muy bueno. Yo tengo una familia de bien. Yo tengo una familia reconocida socialmente, de profesionales, o quizás de poder en el pueblo, en el barrio, en la ciudad. Entonces yo, pastor, ¿qué? ¿No puedo ser llamado para el servicio, para la obra de Dios? Así con todo esto que yo tengo, no puedo ser llamado. Estoy anulado. Y si Pablo fue llamado y fue usado en el ministerio, así, ¿por qué yo no? Yo te voy a responder la pregunta, la inquietud, conforme a la palabra de Dios. El Señor no podía usar a Pablo así como era. El Señor tenía que vaciar. Vaciar es echar fuera lo que se tiene. Todo lo que éramos antes debe salir de nosotros. ¿Cuántos dijeron amén? El Señor tenía que despojarlo de todo aquello que enorgullecía al apóstol Pablo, de todo lo que le producía vanagloria, porque era un hombre vanaglorioso. Era un hombre altivo, era un hombre soberbio, autosuficiente, autónomo, independiente. Se creía con poder, sabiduría de hombre. Ese era Saulo de Tarso. Entonces, ¿por qué no podemos servirle al Señor con todo ese fardo sobre nuestras espaldas? Hermano, con todo ese peso carnal, con todo ese peso mundano, eso que llevamos en nuestras vidas. Y a veces nos consideramos que sí podemos servirle al Señor con tremendo fardos, con tremendo peso que está sobre la vida de nosotros. Pablo entendió y dejó que el Señor lo vaciara. Que lo vaciara. Hermano, que lo despojara. Lo despojó. Lo limpiara. Lo limpió. Pablo no fue piedra de tropiezo para que esta obra se desarrollara por parte de nuestro Señor. Pablo no se resistió a esto que el Señor quería hacer. El Señor estaba interesado en levantar a Pablo, en cambiar a Pablo, en transformar a Pablo. Y Pablo no fue palo a la rueda para que esto siguiera moviéndose y el Señor siguiera trabajando. Alabado sea el Señor. Hermano, el Señor nos da muestras del proceso de vaciado, de despojo que hizo en Saulo de Tarso, que después se convirtió en Pablo. Le cambió el nombre, le cambió la vida, le cambió el espíritu. El espíritu muerto lo revivió y Pablo fue vaciado. El Pablo que se levantó, el Pablo que entró a Damasco, el Pablo que se le impuso las manos posteriormente de parte del otro siervo cuando llegó a Damasco, no era el mismo Pablo. Sin embargo, mucha gente pensaba que era el mismo. Por toda la trayectoria del hombre viejo que estaba detrás de él, todo lo que le respaldaba. Pero había sido vaciado. Te describo lo que pasó. El Señor lo tumbó del caballo. Yo quiero que te acuerdes de esa escena. Símbolo del acto divino, hermano, de derribar. El Señor es experto en esto,
de derribar la altivez, el orgullo, la vanagloria, la vanidad, la soberbia de Saulo de Tarso. Mira cómo dice Hechos 9, el versículo 3 y 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, ¿cuántos han estado resistiéndose a caer del caballo? El caballo viejo del orgullo, de la altivez, de la vanagloria, de creer que con la misma manera de pensar, de actuar, que con los mismos valores del hombre viejo pueden servir al Señor y pueden agradar al Señor. El segundo símbolo del vaciado y despojo que hizo el Señor en Pablo fue que lo dejó ciego para enseñarle a ver con los ojos espirituales, para vaciarlo de toda la mirada carnal. Hermano, que lo había guiado a este camino de Damasco. El Señor le estaba enseñando a Pablo a ver de manera distinta. Qué bueno que aclaremos que podemos en el Señor ver de una manera distinta a como veía el hombre viejo. A ver con el lente del Señor, qué maravilla, ese lente es maravilloso. Hermano, con el lente de la palabra hay sabiduría, sabiduría, sabiduría. Pero no para menospreciarla. Mira cómo dices Hechos capítulo 9, versículo 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. La prueba entonces, ¿verdad?, de que Pablo se dejó vaciar, dejó que el Señor lo despojara, hermano, lo despojara, es que en su corazón hubo un verdadero cambio. ¿Cambio de qué? De valores del hombre viejo al hombre nuevo. Y dejó que el hombre nuevo gobernara, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Ya no consideraba como lo más preciado o útil el poder que tenía con los ancianos, el poder que tenía con los sacerdotes, hermano, su conocimiento o su prestigio de ciudadano romano. Mire, hermano, Pablo reconoció delante de Dios y delante de sus hermanos en la iglesia, porque no nos desvalorizamos cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, sino todo lo contrario, avergonzamos al diablo. Y al diablo no le gusta que lo avergüence, pero hay que avergonzarlo. Siempre, hermano, esté dispuesto a avergonzarlo. Pablo reconoció delante de Dios y delante de sus hermanos de la iglesia cómo en su corazón se vanagloriaba en la carne. Ves conmigo a mirar esto, a Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Hermano, pero Pablo se despojó de todo esto para servir al Señor. Ahí está la grandeza.
porque sabía que Dios pedía unos requisitos para poder servir, porque cuando uno no ha llenado los requisitos para poder servir, hermano, uno está vil ante el Señor y necesita ser transformado, necesita ser cambiado, necesita ser lavado, aleluya. Lo que acabamos de leer en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 25 al 28. Ser débil, servil, hermano, menospreciado, no ser sabio, poderoso o noble en la carne. Miren lo que Pablo declaró. Y lo declaró no de labios, lo declaró de corazón. De corazón. Porque al Señor no se le declara de labios. Apréndete esto. Al Señor no se le declara de labios. Al Señor se le declara con el corazón, con la vida misma. ¿Ves conmigo a Filipenses 3 otra vez? Allí ves al versículo 7. Leímos hasta el 6. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo habla en pasado, hermano, ¿te das cuenta de ese discurso, de esta oración? Pablo habla en pasado, cosas que eran para mí ganancia, eran. Pues hay que aclarar bien en el corazón de nosotros, en la mente de nosotros, eran, así éramos. Eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, dice. Pero la palabra de Dios dice que Pablo perseveró en este pensar, en este sentir, en esta convicción, en esta certeza, y eso es fe, hermano, porque en su corazón había el anhelo de querer agradar al Señor. Cuando él escribe esta carta, y la carta dice en presente, Filipenses 3:8, mira cómo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es lo que vamos a ganar en Cristo? En Cristo vamos a ganar la entrada a la Nueva Jerusalén, aleluya. Eso vamos a ganar. Pablo no estaba pensando en el momento en que vivía. Y fue vituperado. Y son sinvergüenza esos que se hacen llamar apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque si leyeran lo que Pablo dice que padeció como apóstol, no se dirían apóstol. Debe haber uno que otro apóstol, pero yo desconfío absolutamente en más del 90% de todos esos sinvergüenza que se llaman apóstoles, que dicen que tienen jet privado y un poco de cosas y exigen mucho dinero para ir de un sitio a otro. Pero también hay hombres que tienen un corazón humilde y sencillo y fundan iglesias y extienden la palabra de Dios para que ella corra y sea glorificada, aleluya. Miren cómo Pablo dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. Y esto lo dice Pablo porque el viejo hombre de Pablo, escucha esto, era el que le gustaba el poder, era el que le gustaba la vanagloria, era el que le gustaba el orgullo, era el altivo. Y Pablo sabía que ese viejo hombre se podía levantar. Claro que Pablo sabía que ese viejo hombre se puede levantar. ¿Acaso tú te vas a enceguecer y no te vas a dar cuenta que estás en un proceso de santidad, que tienes que aprender, que tienes que humillarte, que tienes que ser humilde? Porque el viejo hombre se te levanta y el diablo se muere de la risa de ti y te agarra y te captura y te esclaviza. Pablo sabía que ese viejo hombre se podía levantar y lo que en el pasado consideró como pérdida podía empezar a volverse ganancia. Escucha, otra vez destruyendo la obra de Dios, destruyendo los planes de Dios y destruyendo el servicio de la obra que es para eternidad y para salvación. ¿Tú puedes entender eso? Porque no nos vamos a hacer los inocentes que no entendemos esto.
Y cada vez que el diablo quiera venir a la vida de nosotros, entonces nosotros le decimos, diablo, ven, ministrame. Y diablo, ven, haz conmigo lo que quieras, porque tú eres mi Señor otra vez. No, hermano, el Hijo de Dios tiene carácter de Dios. Y nosotros al pecado le decimos no. No, y no es no. Tienes que aprender a decir no y tienes que aprender a decir sí. Hay momentos en que tienes que decir sí, hay momentos que tienes que decir no. Al diablo no se le da entrada, al diablo no se le escucha, al diablo se le reprende. Alabado sea el Señor. Porque tenemos que aprender a tener el carácter de Cristo Jesús. Porque estamos en los tiempos finales, hermano, y porque el tiempo se agotó. No te creas que nos podemos dar lujos de esa naturaleza. Si tú crees que el Señor viene pronto, gloria a Dios. Y si no crees, de todas maneras va a venir. Así pues que no te hagas, si el diablo no te deja asimilar esto bíblico, no te hagas ni creas que el Señor va a demorar más de lo que Él ha dicho en su palabra. Yo sí tengo la convicción y la certeza de que el Señor está a las puertas de venir. Y si tú leyeras el informe que yo he leído con la pastora, de todos los hombres que están creyendo esto, te abrumarías. No te creas. Pastora, hay miles y miles de personas en Estados Unidos que van a ser levantados. Miles, hay ministerios tremendos en Estados Unidos que van a ser levantados, que son santos. Y nadie habla de ellos, no son tan famosos. Pero son unas hormiguitas trabajando. Este pueblo es un pueblo bendecido por el Señor. El Señor usaría este pueblo para proteger a Israel. ¿Cuántos dijeron amén? Aleluya. Pero Pablo no dejaba que el viejo hombre se levantara. Ahí está la clave. Pablo perseveraba, hermano. Sabía quién lo había llamado al ministerio y nosotros no podemos perder de vista quién nos ha llamado al ministerio. Hermano, nos llamó el mismo Dios. Porque ¿quiénes somos nosotros para que el Señor nos llame? ¿Acaso se nos olvidó todo lo endemoniado que estábamos? ¿Se nos olvidó? Yo te pregunto a ti, ¿se te olvidó de dónde te sacó el Señor? ¿Se te olvidó todas las veces que el Señor te ha liberado? ¿Ya se te olvidó? Algunos siguen dejando que el Señor los siga liberando. Porque no se han parado en la firmeza, en la fe y en la convicción y la certeza que el Señor está pidiendo. Se nos olvidó. La misericordia del Señor vino sobre nuestra vida y se nos olvidó. Yo me pregunto en esta noche si tenemos alguna razón para que se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. A mí no se me olvida. A mí no se me olvida. Y yo siento vergüenza cuando digo esto, que yo negaba al Señor. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Y yo estoy seguro que todo lo que ha ocurrido en mi vida después que conocí al Señor es bueno. Es bueno. Y el Señor me lo ha mostrado con creces que es bueno. Hay algunos capítulos que no había entendido. Ya me los está explicando el Señor. Y eso me está dando fortaleza en la fe. Y el diablo me habló y me habló y me habló al oído y me habló al oído. Pero ¿sabes qué? Cuando el diablo me hablaba al oído, yo no conversaba con el diablo, yo lo reprendía. Porque yo sé en quién he creído. Y el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Hermano, Pablo sabía que el Señor lo había hallado fiel. Y esto es clave, que el Señor nos halle fiel. Hermano, en todas las pruebas lo había hallado fiel del servicio por las que pasó, todas las tribulaciones por las que pasó, por las que vivió. Hermano, mira cómo dijo en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Tú no te has puesto en el ministerio te puso el Señor. No menosprecies el ministerio. El ministerio no se menosprecia, la vida no se menosprecia.
El ministerio es para vida y para vida eterna. No hagamos el ridículo delante del Señor. Después, ¿cómo nos les vamos a presentar? Dios vio entonces el corazón de Pablo. Hermano, el corazón de Pablo, que siempre estuvo dispuesto a humillarse, a vivir en humildad, a servir en humildad. Hermano, reconociendo que no era nada, que nada le pertenecía. Ese era ya el apóstol Pablo. Hermano, lo que él era, escucha, y lo que hacía en el ministerio no era por sus talentos, no era por su imaginación, no era por su inteligencia, no era por su poder, no era por su sabiduría. Hermano, al fin y al cabo, era sabiduría humana la que tenía Pablo antes. Habilidades humanas, sino que todo lo que era y hacía era por la gracia y la misericordia del Señor y la fe, aleluya. Mire, Pablo dijo, ¿quién era yo? Pues yo era un perverso. ¿Me estás escuchando? Pablo dijo, ¿quién era yo? Yo era un perverso, un depravado, blasfemo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Búscalo, por favor. Leo a favor tuyo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. Pablo dice al final de su ministerio, escucha, que él era uno de los primeros pecadores. Él no se creyó el más espiritual, el que tenía más dones, el que hablaba más lenguas, el que tenía profecía, el que tenía conocimiento de la palabra de Dios, el que tenía elocuencia para hablar, el que era usado grandemente por Dios. Pablo, en su humildad, sabiendo su condición de polvo y gusano, escucha, entendió que era por gracia, misericordia y fe del Señor. Y por eso dijo en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y de pronto tú dirás en esta noche, pero yo no soy altivo. Yo sí considero que es la misericordia y la gracia de Dios. Así puedes decir. Pero si Dios te está diciendo que eres altivo, que eres soberbio y que necesitas ser vaciado, hermano, que necesitas ser despojado, entonces lo que hay que hacer en humildad es decir, amén, Señor. Así es, me arrepiento de corazón, no de labios. Señor, perdóname, no me había dado cuenta y había creído que eso no era así. Pero como tú dices, tú nunca te equivocas, perdóname. Eso es ser humilde, aceptar que el Señor siempre tiene razón, porque la razón no nos corresponde. Hermano, esto es lo que hay que decir y no seguir contendiendo con el Señor, buscando justificaciones, buscando excusas, buscando culpables. Lo más lamentable, hermano, es que nosotros busquemos culpable y no busquemos en nuestro corazón el mal. Y que le echemos la culpa a los demás de la tragedia de nuestra altivez y de nuestro orgullo. Esas dos características eran de Satanás.
cuando era lucero, después de ser lucero. Y muchas veces culpan al pastor, culpan a los hermanos, culpan a la familia, porque quieren encontrar un chivo expiatorio fuera del corazón. Y hay que regresar al corazón y revisar el corazón, porque el Señor te está viendo y al Señor no se engaña. Puedes patalear, puedes hacer lo que tú quieras, pero la palabra de Dios es verdad. Y podemos fingir y podemos hacer lo que tú quieras, pero delante del Señor ninguno de esos actos se pueden hacer. Pablo perseveró en la nueva criatura que Dios hizo en él, porque ciertamente nació de nuevo. Hermano, siguió, no se quedó en el camino, no se convirtió en pedregales, en espinos, sino que fue buena tierra, dice la palabra de Dios. Y por eso el Señor lo consideró fiel y lo mantuvo en el ministerio, en el servicio de su obra, porque la obra del Señor no se menosprecia. No seamos insensatos. La obra del Señor no se menosprecia. A no ser que consideremos que nosotros estamos por encima del bien y el mal. Es decir, pequeños dioses, pues. Se mantuvo Pablo en el servicio de la obra del Señor. Pablo pasó las pruebas, hermanos, los exámenes de fidelidad, fe, paciencia, humildad, amor que el Señor le ponía. Y no fue rebelde y no fue altivo el nuevo Pablo, porque el viejo sí lo era. Y no dejó que el viejo se le trepara al nuevo. Lo metió por allá hondo, lo apacharró y no apareció más. ¿Por qué Pablo decidió dejar que el Señor hiciera la obra? Qué buena pregunta. Es decir, que la perfeccionara en él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero que leamos la respuesta o le demos la respuesta a esta pregunta justamente en el pasaje, hermano, donde Pablo habla de que todo lo tuvo por basura como pérdida. Primero, te voy a enunciar. Primero, para ganar a Cristo. Ves conmigo a Filipenses 3:8. Para ganar a Cristo primero. Ya vamos a acabar. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Segundo, ser hallado en Cristo. Mira, primero te dije para ganar a Cristo. Segundo, ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermano, es la justicia de Dios. Mira esto. Es decir, no mis obras, no mis talentos, no mis habilidades. Porque antes de Cristo yo era injuriador, yo era blasfemo, era ignorante, era necio, rebelde, ciego, sordo. Eso lo reconoce Pablo. Es la justicia de Cristo, escucha, por la fe, la que me salvó, la que me limpió, me santificó, me abrió los ojos espirituales, aleluya. Abrió mis oídos, iluminó mi entendimiento que estaba entenebrecido, aleluya. Y sacó la inmundicia de mi corazón. La inmundicia de mi corazón. Tercero, ya te dije que el primero es para ganar a Cristo, que el segundo es ser hallado en Cristo. Tercero, a fin de conocer a Cristo, conocerle es entrar en intimidad con Él. Conocer su voluntad es estar en comunión con Él, yo en Él y Él en mí. Cuarto, a fin de conocer el poder de su resurrección. Allí me paro. La resurrección es una muestra eficiente del poder y la gloria del Cristo, del Dios al que nosotros pertenecemos. Y así como Cristo fue levantado, será levantada su iglesia.
Hermano, es decir, si muero, resucito en Cristo, ser glorificado en mi cuerpo y participar del arrebatamiento de la iglesia en los últimos tiempos. Por eso perseveraba el apóstol Pablo. Él sabía que era la salvación. El apóstol Pablo no le estaba haciendo lo que estaba haciendo por un rato. Él sabía en quién había creído. Y por eso, hermano, yo te digo esta noche, yo he decidido perseverar. Y no me importa si me voy antes o en el arrebatamiento, pero me quiero ir de todas maneras. Porque es mejor estar frente al que me hizo, al Rey, al que creó este ser, que estar aquí en este mundo caído y perverso. Pero al Señor que haga como Él quiera, que me mantenga aquí hasta cuando Él quiera y que me levante, porque haré todo lo que me corresponde para que me levante. Y la pregunta es, ¿has tomado tú esa decisión? ¿Cuánto más, hermano, que ya está a punto de que conozcamos el poder de la resurrección? Tanto de los que partieron y de la glorificación cuando suene la trompeta que ya está por sonar. Quinto, a fin de conocer los padecimientos, esto casi a nadie le gusta, a fin de conocer los padecimientos de Cristo. Es decir, hermano, conocer que padeció por mí para darme salvación. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Cómo me voy a ir de Él para irme al mundo? ¿Cómo voy a abandonar a mi Señor que padeció y se entregó por mí para darme salvación? ¿Qué clase de corazón tengo yo? ¿Cuánta ingratitud? El Señor me salvó para llevarme a su casa, a la ciudad celestial, hermano, al gozo eterno de su presencia. No te preocupes por saber qué vas a sentir delante de Él. Todo será bueno y hermoso. Pero esto no es un conocimiento intelectual. Yo te quiero insistir sobre esto. Esto no es un conocimiento intelectual. El que tiene un conocimiento intelectual, hermano, de los padecimientos y la muerte del Señor, decide dejar de perseverar, decide, escucha, dejar al Señor para irse con otro Señor. Y ese otro Señor se llama Satanás. Decide irse de la iglesia, de su cuerpo santo. Esos son los que se quedan en el camino, porque el Señor no te va a sacar de una iglesia santa para llevarte y ponerte a caminar a ver para dónde te lleva, porque lo que pasa es que no le pareció donde te llevó a la iglesia santa. Pero conocer los padecimientos de Cristo también es padecer en nosotros mismos. Escucha, hermano, cuando somos probados, cuando somos atribulados, cuando somos perseguidos, cuando somos víctimas de burlas, de menosprecios, cuando nos tratan de locos. Mira el loco, el fanático tan berraco que era y ahora se volvió fanático. Cuánta pérdida, dicen así. Entonces nos rechazan. Incluso nuestros propios familiares dicen, rompió la familia, dañó todo. Ahora no nos podemos echar ni una curruchadita, porque este fanático todo lo daña. Todo esto lo padeció Cristo, hermano. Pero no como nosotros lo padecemos. Porque el padecimiento del Señor fue a lo sumo, que no se te olvide eso, fue a lo sumo, fue a la muerte, se echó encima lo que te correspondía pagar a ti. Aleluya. Y quiero terminar esta prédica con Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ni más ni menos, hermano. Cristo vino a esta tierra a salvar lo que se había perdido
vino en forma de siervo sufriente. Eso somos nosotros. Él dejó la huella de cómo debíamos de ser santos. Él murió. Hay que morir al hombre viejo. Él fue crucificado, crucificar al hombre viejo. Y después de muerto, ese hombre viejo, que se levante el hombre nuevo, que resucite el hombre nuevo y que esperemos la redención de este cuerpo por un cuerpo glorioso. Aleluya. Pablo tenía bien claro, hermano, que debía perseverar para obtener el galardón completo. Y termino esta prédica diciendo en Filipenses 3:11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Si te encuentras en la ciudad de Barranquilla, te invitamos a nuestra sede en el barrio Ciudad Jardín, calle 79B, número 42, 191.